Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, en tu casa. Gracias porque nos permitiste alabar tu nombre. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor, reconociendo y sabiendo, Señor, que toda palabra de vida viene de ti y proviene de ti. Señor, te pido que tú me des de tu gracia y tu favor, para que solo hable lo que tú quieras, que hable, Señor, lo que tú quieras que tu iglesia aprenda, Señor, que aprendamos juntamente para poder, Señor, parecernos más a ti. Señor, te pido que nuestro corazón esté preparado para recibir la semilla de tu palabra y que nuestro corazón sea como esa buena tierra, lista a recibirla, Señor, y que podamos dar fruto, Señor, llevar fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Seguimos, mis hermanos, con nuestra serie de los viernes, serie llamada El propósito de la nueva vida en Cristo. Tema número 5, quiero compartirles esta noche y el tema está titulado así: derrama tu alma delante de Dios. ¿Puedes repetir el tema conmigo? Derrama tu alma delante de Dios. Amén. Fíjense, mis hermanos, que algo muy importante y que también forma parte de ahora nuestra nueva vida en Cristo son nuestras peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones acá? ¿Tienen sueños, tienen anhelos, tienen metas, tienen propósitos? Yo sé que todos tienen. ¿Los niños tienen peticiones? ¿O piensan que no? Pregúntele a un niño, ¿qué es lo que tú le pidieras a Dios? Recuérdese usted cuando era niño, ¿qué le pedía a Dios? Yo me acuerdo que hasta ayunaba y oraba y tenía ahí mis listas para pedirle un carrito de control remoto que yo quería. Me recuerdo bien que hasta cuando las maestras de la escuela bíblica nos preguntaban a todos los niños, ¿qué ustedes prometen delante de Dios? Y yo decía, yo prometo que me dé un carrito de control remoto. Solo pensando en recibir. Y estaban diciendo en qué le vamos a dar nosotros al Señor. Pero porque era una petición que yo tenía de niño. Ahora pregúntale a los niños de ahora, ellos les van a decir su respuesta. Todos tienen peticiones, los jóvenes tienen peticiones. Los jóvenes tienen peticiones, Señor, ayúdame, necesito una computadora para estudiar, necesito un teléfono nuevo. Señor, provéeme de un novio, de una novia. Tienen peticiones nuestros jóvenes. Todos tenemos peticiones, mis hermanos. Hasta los ladrones tienen peticiones. Señor, ayúdame que nadie se fije y nadie me agarre, que voy a ir a robar con calma. Hasta ellos tienen peticiones, piden. ¿Por qué? Porque nuestras peticiones forman parte de nuestro día a día, de nosotros como seres humanos. Ahora bien, ahora, con nuestra nueva vida en Cristo, hasta nuestras peticiones deben de tener un propósito. Ya no como antes. ¿Se acuerda cómo usted pedía antes? Yo me recuerdo cómo yo pedía antes. Ya no podemos pedir como antes ahora en nuestra nueva vida en Cristo. Hasta nuestras peticiones ahora debemos de hacerlas con un propósito. ¿Y cuál propósito debe ser? ¿El mío? ¿Lo que yo quiero? ¿Lo que yo anhelo? No, el propósito de Dios. Amén. Y quiero hablar yo en esta noche de eso, mis hermanos. De qué peticiones nosotros y cómo las hacemos y qué peticiones nosotros hacemos a nuestro Dios. Porque ya no podemos pedir como antes. Incluso, mis hermanos, aún ya en nuestra nueva vida en Cristo, podemos nosotros estar pidiendo como no conviene. Podemos estar pidiendo mal. Por ejemplo, Señor, hazme rico, quiero tener dinero. Señor, hazme millonario. Es una petición, ¿verdad? Es una petición válida. Pero ¿no sería mejor pedir, Señor, dame lo necesario? Tu palabra dice, con sustento y abrigo, ¿estamos? Bien. Pero si dentro del propósito de Dios está que usted y yo ayudemos a los demás, podamos ser de bendición a otros,
Hay muchos misioneros, muchos pastores en nuestros países que necesitan eso. Y Dios en su propósito está en hacerle y darle bienes materiales, pues Dios se los va a conceder. Pero dentro de su propósito, dentro de su voluntad. No es simplemente, Señor, hazme rico, quiero tener dinero para que vean los demás que yo tengo más que todos. ¿Cómo más podemos pedir mal? Señor, quiero que me pongas como líder para que todos me sigan y yo tener autoridad sobre todos. Podemos pedir así. Pero ¿qué le parece si mejor nosotros pedimos y decimos, Señor, heme aquí. Estoy aquí dispuesto, voy a servirte donde tú quieras y cuando tú quieras. Voy a ser obediente a ti. Y si es la voluntad, mis hermanos, y propósito de Dios, poder usarlo a usted, a mí, en cualquier posición que Él quiere, si Él quiere una posición de más autoridad, pues Él se la va a dar. Y Él le va a dar juntamente con esa posición la gracia para saber cumplir el propósito de Dios, para cumplir el ministerio que Dios tiene y para que seamos de bendición para los demás. Amén. Así que las peticiones forman parte importante de nuestra ahora vida nueva en Cristo. Ya no deben ser como antes. Y yo quiero hablar en esta noche acerca de la vida de una mujer que tenía una petición. Tenía una petición y dice la palabra, vamos a estar leyendo que eran años, pasaba año y año, y esa petición no era contestada. Vamos ahí en primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer por ahora del versículo 12 al 18. ¿Listos? Dice su palabra. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por alguna situación similar o incluso estamos pasando ahora una situación difícil? Hay momentos en la vida donde usted y yo no tenemos quizás palabras para expresar lo que estamos sintiendo o lo que llevamos dentro. Hay temporadas donde nuestro corazón se siente que pesa bastante. ¿Sí le ha pasado? El corazón se siente pesado, la mente se siente cansada, el cuerpo sin fuerzas. Momentos donde uno quisiera explicar y desahogar todo eso que estamos llevando por dentro. El miedo, la frustración, tristeza, pero no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque la carga es tan interna, la carga es tan pesada, es tan íntima y tan profunda que cuando nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? No podemos expresar, solo nos sale, todo bien. O estoy bien. Cuando en realidad no lo estamos. A veces, mis hermanos, llegamos a un punto en que solamente las lágrimas expresan lo que sentimos y lo que llevamos por dentro. Y porque no podemos hacerlo con palabras. Donde el alma y el espíritu son los que oran y claman, mientras que nuestra boca permanece cerrada. Eso estaba viviendo Ana. Eso estaba pasando en la vida de Ana, una mujer de Dios, amada por su esposo, pero con una herida tan interna, tan profunda, tan dolorosa, que solo Ana sabía la magnitud de lo que ella estaba pasando y sintiendo. La Biblia dice, leímos ahí, que ella tenía amargura de alma. No era una simple tristeza o una depresión pequeña, no era una tristeza superficial, era un dolor acumulado de años, mis hermanos. De años siendo maltratada, de años de que la gente se burlaba de ella, de años de palabras que a ella le herían, le golpeaban, la lastimaban.
noches sin consuelo y palabras hirientes de los de su alrededor. Todos conocían a Ana como la mujer estéril. Ah, ¿te acuerdas de Ana? ¿Cuál? ¿La que no tiene hijos? ¿La estéril? Sí. Ah, ok. Así era conocida Ana, como la mujer estéril. Pero solamente Ana sabía lo que verdaderamente estaba llevando por dentro. Y sabía que no tenía comparación. ¿Se identifica usted? ¿Alguna vez ha estado así? ¿O todo ha estado bien en su vida? ¿Alguna vez hemos pasado por ese momento nosotros también? Pero Ana, fíjense que hizo algo que quizás muchas veces nosotros no hacemos. Y fue que ella corrió y se dirigió hacia la presencia de Dios. ¿A qué? A derramarse. A derramar su alma y su corazón delante de la presencia del Señor. Ella no fue con una oración elaborada. Ella no fue con una fórmula religiosa, ni con un método estructurado. Ana simplemente fue delante de la presencia del Señor a derramar su corazón, sin pasar por filtros, directamente delante de la presencia de nuestro Dios. Qué bueno que nuestro Dios nos recibe, ¿verdad? Y nos oye, inclina su oído. Derramar el alma, mis hermanos, no es hablar con nuestro vecino, con nuestra vecina, contarle lo que me está pasando así por chisme o chambre. Derramar el alma no es entrar a las redes sociales y publicar un estado. Ay, me siento sad. No. Derramar el alma no es ir a una clínica, acostarse en un sofá y que alguien con una libreta llegue y le diga, hola, cuéntame tus problemas. No, mis hermanos. Derramar el alma es vaciarse delante de la presencia de Dios, sincera e íntimamente, con confianza. En confianza, en esa confianza que ahora nos ha dado Cristo Jesús de acercarnos a Él. Eso es derramar el alma, decirle a Dios lo que nadie más quizás nos pueda entender, lo que nadie más quizás logre ayudarnos a que salgamos. Mis hermanos, quizás no nos van a entender, pero Dios sí. Derramarnos delante de Dios es entregar todo aquello que nos está robando esa paz, nos está robando ese gozo. Incluso algunas peticiones que nosotros llevamos haciendo por años nos pueden robar ese gozo y nos pueden hacer dudar y tambalear de nuestra fe. Pero cuando una persona entra a derramar su alma delante de nuestro Dios, mis hermanos, les aseguro que esa persona ya no sale igual. Puede ser que la situación quizás no cambie, quizás puede ser de que no vemos que algo ya está pasando como nosotros queremos que esté pasando o como quisiéramos que esté pasando, pero algo por dentro, mis hermanos, cambia. Algo por dentro cambia. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta noche, en esta enseñanza, que aunque la situación no esté, mis hermanos, como quisiéramos, aprendamos a confiar y a depender de Dios, a esperar en Dios y a vivir como Él quiere que vivamos. Independientemente si Él nos contesta o si no nos contesta, independientemente si Él está guardando silencio, esta noche vamos a aprender a confiar y depender en Dios, a entregarle eso, a derramarnos delante de Él. La Biblia dice, leímos ahí al principio, que Ana después de orar se levantó y se fue y dice ahí, y no estuvo más triste. Y fíjense bien, todavía Ana no estaba embarazada. Todavía no había evidencia que lo estaba. Pero dice que ella ya no estaba igual. Ya no estaba más triste. Le cambió el semblante incluso antes de ver el milagro. Porque cuando derrama, mi hermano, su corazón delante de Dios, esa carga se pierde. Se recobra el ánimo y Dios le pone en usted esa paz que no podemos explicar. Esa paz que no entendemos. Y decimos, ¿cómo es que usted puede estar así con esa paz y lo que está pasando? Sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra, la paz del Señor. Y hoy este pasaje nos enseñará que el alma que se derrama no va a quedar vacía, sino que Dios la va a llenar de paz, de respuesta y sobre todo de propósito. ¿Y se recuerdan de cuál propósito? Del de Él. Porque Dios tiene, mis hermanos, un propósito cuando nos contesta las peticiones tal cual se las pedimos.
Y Él nos contesta sí, Él tiene un propósito porque Él nos contestó y nos dijo sí. Pero cuando Él dice no, también tiene un propósito, hay un propósito. Y cuando Él dice, mira, hay que esperar, todavía no, también hay un propósito. Veamos pues entonces el caso de Ana. Estudiemos este pasaje de 1 Samuel para sacar ahí unos puntos importantes que nos van a servir en nuestra vida cristiana, en nuestra nueva vida ahora en el Señor. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 al 2. ¿Listos? Veamos ahí, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elcana. Ok, Elcana. Vamos a ver qué pasa con Elcana. Dice, Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Ok, vamos a ver qué pasa con Elcana. Versículo 2 dice, y tenía él 2 mujeres. Ah, no, mis hermanos. Empezamos bien. Dice, Elcana tenía ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y dice, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ok, desde aquí, mis hermanos, empezamos y vemos acá una familia que está dividida. Hay 2 esposas y un esposo. Hay una familia dividida y cuando hay división, mis hermanos, la división trae consigo problemas, trae consigo desórdenes, trae consigo muchos pesares. Cualquier división, en el matrimonio, en la escuela, en el trabajo, en las iglesias, toda división trae problemas y no es la voluntad de Dios. La causa original de la división, dijimos cuál era, que Elcana estaba casado con 2 mujeres. Y todos nosotros acá sabemos que esa no es la voluntad de Dios. No es la ley de Dios. No, Dios no lo ha estipulado así. Cuando leemos en el Génesis y vamos a la creación, vemos que Dios vio que Adán estaba solo. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, vamos a hacerle una ayuda idónea. Entonces Dios le dio ¿a quién? A Eva, ¿verdad? No dice ahí que Dios le dio a Eva, ni a Evi, ni a Evo. Le dio a Eva. ¿Ok? Sin embargo, aunque sepamos nosotros también la voluntad de Dios y lo que Dios nos pide, también nosotros a veces hacemos cosas que van fuera de su voluntad. No solo le tiremos piedras a Elcana, ¿verdad? También nosotros hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. A pesar de eso, mis hermanos, vamos a ver que Dios se movió en esta familia. A pesar de esas cosas que no estaban de acuerdo a su voluntad, a Dios nada se le sale de las manos, aunque nosotros fallemos. Él siempre tiene el control. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Sí que tenemos muchos pensamientos en nuestro corazón. Pensamos de una cosa, después nos arrepentimos, pensamos otra, después nos actualizamos y pensamos otra. Y por eso somos inconstantes muchas veces. Y por eso nos salimos también de la voluntad y propósito de Dios. Pero dice, a pesar de que tenemos muchos pensamientos, nosotros como hombres, dice, el consejo de Jehová permanecerá. Que Dios obre, mis hermanos, a pesar que nosotros fallamos, no significa que Él está de acuerdo al pecado que nosotros cometimos. Claro que no. Dios sigue obrando a pesar de nuestras malas decisiones. Pero sí Dios va a permitir que esas malas decisiones que nosotros tomamos por obstinados, por necios a veces, vengan consecuencias negativas. Así es el Señor. Es un Padre amoroso, pero también castiga al que ama. Aún así, el Señor, mis hermanos, si fallamos, Él va a seguir obrando de acuerdo a su propósito. Aún así, aunque vengan consecuencias negativas, aún así Él, hermano, no lo va a dejar, ni me va a dejar si nosotros en verdad nos arrepentimos y vamos, confesamos nuestro pecado. El Señor nos perdona. Y ese proceso Dios va a usar para que maduremos y vayamos creciendo. Y vayamos conociéndolo más a Él, cómo es su carácter. Amén. Así que era una familia dividida, pero vamos a ver qué hizo Dios en esta familia. Versículo 3. Vamos ahí, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Para adorar.
y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Aquí vemos otra vez, a pesar de no ser perfectos, esta familia buscaba a Dios. Dice que iba cada año a ofrecer sacrificios y a adorar a Dios. ¿Ustedes creen que lo hacían por obligación? Bueno, dice ahí, cada año lo hacían ellos. Ellos lo hacían por su fidelidad al Señor. Lo hacían porque amaban al Señor y querían adorarlo y ofrecerle sacrificio a Él. Versículos 4 y 5 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Ok, dice ahí el texto inicia cuando llegaba el día. Ese día se refiere, mis hermanos, al día en que debían de subir a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios. Y dice ahí la palabra que era cada año. Cada año las familias subían. Si se fijan ahí, no solo el hombre de la casa subía, sino que era una actividad que involucraba a toda la familia. Iba Elcana con sus 2 esposas. Iba Penina, iba Ana, y Penina llevaba a sus hijos y sus hijas. Fíjense bien ahí que la Biblia nos da este dato muy importante. La Biblia nos muestra que Penina no solo tenía un hijo. ¿Se fijaron? Dice ahí que Penina tenía varios hijos y varias hijas. Ahora usted ve esto y ahora piensa en Ana. Haga el contraste. Penina tenía muchos hijos e hijas e iban a alabar a Dios, a adorar a Dios, y Ana no tenía nada. Versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Quién? Su esposo, Elcana. Dice, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense bien, mis hermanos, aunque Ana no le había dado hijos a Elcana, Elcana dice que la amaba, la trataba con mucho amor, la cuidaba. No le decía, tú no me das hijos y yo no te quiero. No, la cuidaba, la amaba. Dice ahí que Elcana le daba la parte escogida. Esa parte escogida significa que le daba la mejor parte. Ve que cuando ofrecían sacrificio al Señor, llevaban al sacerdote, el sacerdote hacía el sacrificio, una parte quedaba a ellos, otra al Señor y otra quedaba para la familia, para que tuvieran comunión y convivieran juntos. Dice que Elcana de esa parte le daba la mejor parte a su esposa Ana, porque la amaba. Elcana la amaba incondicionalmente. Al final del versículo 5, mis hermanos, quiero que vean ahí y noten esa parte. ¿Cómo dice? Dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí encontramos una verdad impresionante, mis hermanos. La esterilidad de Ana no era algo solamente biológico. La esterilidad de Ana no era algo que ella estaba mal en su cuerpo, que su sistema reproductor no servía. No era eso, mis hermanos. La esterilidad de Ana era algo que Dios mismo había permitido. Dice, Jehová no le había concedido tener hijos. Dios no la había castigado, no era un juicio de Dios que Él no le había permitido tener hijos a Ana. Lo que Dios estaba haciendo era algo que tenía un propósito mayor. Un propósito mayor que solo tener un hijo. Y para eso Dios estaba usando el tiempo para moldear a Ana, para preparar a Ana. ¿Prepararla para qué? Prepararla para su clamor. Prepararla para humillarse delante de Dios. Prepararla para derramar su corazón y su alma delante de Dios. Lo que a nosotros, mis hermanos, muchas veces nos parece negativo en nuestra vida que nos está pasando, siempre es un propósito que Dios tiene y que es mayor al de nosotros. Lo que a todos nosotros parece que está mal, que está torcido, en realidad, mis hermanos, es parte del plan divino de Dios para un propósito mayor que sobrepasa el mío y el suyo. Versículos 6 y 7 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿De quién está hablando acá?
Esa Penina, ¿verdad? Tremenda. Tremenda Penina, era muy rencillosa y le gustaba provocar. Ya me imagino Penina diciendo, ya se está acercando el día que tenemos que ir otro año ya, para hacerle bullying a Ana, para burlarse, para irritarla, para enojarla. Era rencillosa Penina. Afrentaba a Ana en su aflicción, imagínense. La menospreciaba por ser estéril. Se comparaba con Ana, que ella sí tenía hijos y que Ana no. Le gustaba eso a ella. Se llenaba de su corazón de gozo por compararse y que ella tenía hijos y Ana no. Cada año lo hacía, dice. Imagínense, una fiesta. Ese día que se llegaba a una fiesta para ir a adorar al Señor, para ir a exaltar su nombre, y que estuviéramos esperando eso para maltratar a alguien, menospreciar a alguien. Tremenda Penina. Penina, si nos fijamos bien, en lugar de disfrutar las bendiciones que Dios le había dado, es decir, sus hijos, sus hijas, en lugar de hacer eso, ella ocupaba su tiempo provocando y menospreciando a Ana. Ahora bien, ¿cómo creen que Ana se sentía al ver todo eso, al ser víctima de todo eso, de toda esa provocación, de esa burla? ¿Cómo creen que Ana se sentía? Bueno, el texto nos dice ahí cómo se sentía. Ana se sentía mal físicamente. Dice el texto, el versículo 7 dice que no comía, dice al final. ¿Cómo iba a estar su cuerpo, mis hermanos, si ella no comía? Iba a estar mal, iba a estar débil. Dice ahí que también estaba mal emocionalmente. Penina la molestaba, la irritaba, la hacía sentir mal. Estaba mal emocionalmente. Y espiritualmente también no estaba bien, porque en el silencio de Dios, su vida, su carácter, su corazón estaba siendo moldeado, probado por Dios. Pero es necesario que nosotros también recordemos algo muy importante, mis hermanos. Ana no solamente se sentía así solo porque tenía el capricho de tener un hijo. No solamente era, Señor, dame un hijo para callar a Penina o para callar a todos los demás. Solo quiero tener un hijo y ya satisfago mi petición y ya así se queda. No. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque Ana estaba triste y estaba sufriendo porque Ana estaba comprometida con la palabra de Dios. Ana conocía a Dios, conocía su palabra. Cuando leemos el Génesis también encontramos que Dios habló con Adán y Eva y les dio un mandato. ¿Se acuerdan que les dijo? Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Y Ana cómo podía cumplir esto? ¿Cómo podía ser fructífera y podía multiplicarse si ella era estéril? Por lo tanto, Ana estaba sufriendo por esto. Estaba desesperada, estaba angustiada. Y creo que todavía en el contexto judío no tener hijos es algo de mucho dolor para una mujer. Ahora bien, ¿qué hizo Ana? Ana, aún en ese dolor, aún en esa tristeza, aún siendo menospreciada, siendo burlada, Ana subía cada año con su esposo Elcana a adorar a Dios. En ninguna ocasión leemos acá en la escritura que dice, y Ana, un año de estos que subían, se quedó porque se sentía mal y le dijo a su esposo, me voy a quedar. O Dios no me escucha, ¿para qué voy a ir? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una petición y Dios no nos contesta? No voy a ir hoy, pero de todas maneras no me contesta Dios. Y dejamos de congregarnos, dejamos de buscar al Señor, dejamos de buscar su palabra. Pero Ana dice que año con año subía, aún sabiendo que era estéril, aún sabiendo que Dios no le había contestado, aún sabiendo que Penina se iba a burlar y la iba a enojar, la iba a entristecer. Ese es un principio muy importante para nosotros también y un ejemplo maravilloso el de Ana para nosotros. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿está todo en su vida como usted quiere que esté? Probablemente no, ¿verdad? La respuesta es no. Pero aún así, mis hermanos, Dios debe ser nuestra prioridad. Dios debe ser nuestra prioridad, el número uno, el buscarlo a Él, el adorarlo, el conocerlo y obedecerlo, independientemente cómo nosotros estemos.
Por eso todos nosotros debemos devolvernos a Dios y decirle ahí, Señor, quiero que tu orden sea mi orden. Señor, quiero apegarme y alinearme a tu orden, a tu voluntad, a tu propósito. Eso es algo muy profundo que nosotros podemos hacer y que va a traer, mis hermanos, les aseguro, cambios muy importantes, grandes beneficios para nuestra vida y para nuestro carácter. De verdad, mis hermanos, les insisto, busquemos a Dios y digámosle, Señor, ayúdame a entender tus propósitos. Ayúdame, o quizás aunque no entienda el propósito que tú quieres, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a no dejar de congregarme. Ayúdame a no dejar de buscarte en tu palabra, en oración, a pesar de que no conteste lo que queramos o lo que queremos. Señor, quiero someterme a tus instrucciones y hacer lo que tú quieras que haga. Esa debe ser nuestra oración y nuestra disposición, nuestra intención. Sigamos avanzando ahí en el versículo 8. Dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora bien, si nosotros tuviéramos la oportunidad de que Ana entrara aquí, que estuviera acá, y le preguntáramos, hermana Ana, ¿te ayudó el comentario de tu esposo? ¿Qué creen que nos dijera? Ana, no llores, hombre, si yo soy mejor que 10 hijos. Y le preguntáramos a Ana, hermana Ana, ¿te ayudó el comentario de tu esposo? ¿Qué creen que nos dijera? Bueno, pero fíjense que Elcana, aunque no fue muy sabio su comentario, él se da cuenta del estado de su esposa. No es indiferente. Elcana se da cuenta de cómo su esposa Ana está y trata de ayudarla. Él notó bien los síntomas de su esposa. Él supo que estaba mal emocionalmente. Él supo que estaba sufriendo emocionalmente. Le pregunta ahí, ¿qué fue la primera pregunta? ¿Por qué lloras? Se fijó que estaba mal emocionalmente. Se fijó mal que estaba físicamente también. Le pregunta después, ¿por qué no comes? Y tercero, Elcana se fijó que estaba mal espiritualmente. Le dice, ¿por qué está afligido tu corazón? Él se fija bien y ve bien los síntomas y se fija que está sufriendo a su esposa. Ahora, al tratar de ayudarla, pues no fue muy sabio, no supo guiarla de verdad a encontrar la solución a ese problema. Pero Ana se da cuenta del estado de su esposa y trata de ayudar, Elcana. Y aquí hay una cosa muy importante, una enseñanza muy importante que nos toca a nosotros, nuestra parte. Y tiene dos lados esta enseñanza, tiene dos caras, como se dice. La primera, cuando nos toque a nosotros ser los Elcanas. Es decir, cuando a usted, hermano, hermana, y a mí, nos toque ver a alguien que está pasando por una situación, está sufriendo, y nos toque que ayudarle. ¿Qué es lo que nosotros bíblicamente debemos hacer? Pues primero debemos entender cuál es el fin y el objetivo de nosotros querer ayudar a esa persona. Todo lo que nosotros vayamos a hacer con una persona que está sufriendo, que está pasando por aflicción, que está pasando por esto mismo de Ana, nosotros debemos de entender que como humanos no vamos a solucionarle ni a llenar lo que solo Dios puede llenar en una persona. Ahora bien, eso no significa que hay cosas que nosotros sí podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos. Quizás muchas veces nosotros vamos a poder ayudar, quizás alguien necesita un ride, un aventón, podemos ayudar. Quizás económicamente, lo que Dios nos diga, podemos ayudar. Pero hay cosas que no podemos hacer, mis hermanos. Y no intentemos a jugar ser Dios. Debemos tener bien en claro con qué fin y objetivo nosotros ayudamos a la persona. La prioridad es que esa persona, nosotros guiarla para que se acerque a Dios, para que vaya a Dios, para que se derrame delante de Dios. Y lo que podamos ayudar nosotros, ayudemos. Ahora bien, cuando nos toque que ser nosotros el lado de Ana, debemos de entender también
que los hermanitos y las hermanitas van a hacer todo lo que están en sus manos por ayudarnos, pero debemos de entender que ellos no van a llenar lo que solo Dios puede llenarme a mí. Así que no nos molestemos. Hay muchas veces que muchos hermanos se ofenden y se enojan. Este no me ayudó como yo quería, y solo Dios lo puede hacer. Entonces debemos de entender que los hermanos van a hacer todo lo posible para que nosotros estemos mejor, y sobre todo nos van a ayudar a que busquemos a Dios, nos van a dar una solución espiritual, que es la que le faltó a Elcana aquí en este caso, darle a su esposa. Amén. Así que ningún hombre ni ninguna mujer puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Elcana pensó que su amor para ella era suficiente y ya. Consejos también para los matrimonios, para nosotros los casados. Muy importantes al ver este caso. Amar, mis hermanos, no es solamente decir, no estés triste, ya me tienes a mí, te ganaste la lotería conmigo. No, eso no es amar. Escuchemos el dolor, mis hermanos, de nuestra esposa, de su esposo. Escuchémoslos sin minimizar su dolor. No lo hagamos pequeñito su dolor. Están sufriendo, es por algo. Están pasando una aflicción. No lo minimicemos. Evitemos frases también, mis hermanos, como decir, mira, otros están peor. No te sientas así, hombre. Otros están peor, así que tranquila, no llores. O tranquilo, no te preocupes. Evitemos frases como esas. Y acompañemos a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a su esposo en el dolor. Y luego animémosla a buscar, que ellos lleven ese dolor a la búsqueda del Señor, a la búsqueda de Dios. Versículo 9 ahí del capítulo 1. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, fíjense bien, el versículo 9 es muy importante. Aunque Elcana vimos y aprendimos que no supo ayudar a Ana en su dolor, no le supo dar la solución verdadera, la correcta, la cercanía y la preocupación de Elcana ayudaron a que Ana se levantara y se encaminara ahora sí a la solución espiritual, a la solución importante. Ahí la frase dice, y se levantó Ana. Esa frase, y se levantó, en el original hebreo, no solo significa un levantarse físicamente, sino que significa levantarse en decisión y en determinación. Es decir, Ana dijo, hasta aquí llega mi amargura, hasta aquí llega mi aflicción por esta petición, tengo que hacer algo, tengo que buscar la solución para esto, y la solución espiritual. Ana se decide, se determina y se levantó. Ella come y bebe y se dirige hacia el templo de Dios para ir a buscar a Dios. Así que ella hace esto y dice el versículo 10, llega al templo y empieza el versículo 10 y dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no fingió estar bien. Ana no escondió su dolor, sino que Ana llevó ese dolor, esa aflicción tal cual estaba. Porque derramar nuestra alma, mis hermanos, implica eso. Reconocer el dolor, la frustración, la necesidad, reconocer esa carga que estamos llevando. Porque ¿qué se puede derramar si no admitimos o reconocemos que estamos lo que llevamos dentro? Si escondemos eso y si queremos esconder eso. Dice, con amargura de alma oró al Señor. Esa amargura de alma, mis hermanos, no significa que Ana estaba amargada con Dios. Significa que Ana, con todo ese dolor acumulado, con todos esos años de espera, todos esos años prolongados que ha pasado padeciendo, sufriendo, siendo menospreciada, que todos se burlan de ella, que está afectando su cuerpo, sus emociones y su espíritu, Ana se presenta delante de Dios sin fingir, tal cual como ella estaba, lo que estaba viviendo. No tuvo orgullo para esconderlo, ni disimuló nada, sino que va delante de Dios, se humilla y dice que llora abundantemente. Ana convirtió su sufrimiento y amargura en búsqueda de Dios, no en rebeldía contra Dios. Ana no estaba amargada con Dios. Su oración, que vamos a ver, no es fría, es muy intencional.
porque va a involucrar todo su ser. Eso nos muestra que Ana sigue creyendo en Dios, sigue buscando a Dios, aún sin ver respuestas todavía. ¿Cómo nosotros manejamos nuestro dolor, nuestra aflicción? Muchas veces quizás sí nos toca ser las víctimas. Pobrecito yo. Pero Dios quiere que ese dolor lo llevemos a una búsqueda a Él. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, cuidado de mí. El versículo 11 dice Ana, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja en su cabeza. Me llama mucho la atención, mis hermanos, que Ana no solamente pidió un hijo varón, sino que Ana lo entregó aún antes de recibirlo. Eso incluye también derramar el alma, mis hermanos. ¿Estamos dispuestos a nosotros a entregarle eso que tanto le hemos pedido a Dios y que hemos esperado por años? ¿Estamos dispuestos a entregárselo y decir, Señor, aquí está, te pertenece? Ana lo hizo. Debemos de reflexionar y analizar sobre nuestras peticiones ahora, en nuestra nueva vida en Cristo. Todo lo que nosotros pedimos, mis hermanos, mis hermanas, lo que le pedimos a Dios y no tenemos una disposición de entregárselo de regreso, pues dudo yo que sea una petición o un clamor, más bien es una ambición, un capricho. Y este versículo tiene mucha riqueza. Hay muchos principios que podemos aprender y aplicar en nuestra vida de este versículo 11. Veamos algunos. Número 1. Debemos reconocer, mis hermanos, la autoridad de Dios. Dice ahí el versículo 11 que Ana se dirigió a Dios y le dijo, Jehová de los ejércitos. Ana reconoció la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, mis hermanos, que Dios manda, que Él decide, que Él es el que dice sí, no, o esperen, todavía no. Él manda, Él tiene la autoridad, no nosotros. Ana lo reconoce. Ana expresa en fe que Dios no se olvida de ella, no se va a olvidar de ella. Debemos de entender, mis hermanos, que Dios no se olvida de nosotros. Nosotros somos los que pensamos y que sentimos, Dios se alejó, me dejó solo. No es así. Dios ahí está pendiente, velando, viéndonos con sus ojos. Número 3, nuestras peticiones deben de ser con un propósito espiritual. Ana estaba pidiendo un hijo, pero dijo que lo iba a dedicar al Señor, se lo iba a devolver. Debemos renunciar, mis hermanos, de antemano a poseer lo que pedimos. Eso busca Dios. Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. Si Él está en nuestro corazón o si nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros planes o metas están primero que Él. Versículos 12 y 14, de 12 al 14, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándola. Y observaba, dice, la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, la tuvo por borracha. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere ya tu vino. Imagínense a Ana, mis hermanos, con todos esos años de dolor acumulado, con todos esos años de menosprecio, de burla, y llega a la casa del Señor para que Dios le ayudara a quitar la carga, y viene Elí y le pone más carga. Y le dice borracha para acabar de rematar. Hicieron leña del árbol caído, así es el dicho, ¿verdad? Pobre Ana. Ana queriendo llegar a buscar la solución espiritual, y el hermano encargado, Elí, la cargó más. Elí la vio que estaba orando de una manera ahí humillada, llorando, comprometida delante del Señor, pero no entendió Elí lo que estaba pasando. No entendió, él no supo discernir bien lo que estaba pasando con Ana.
Ahora, ¿cuántas veces nosotros también hemos hecho lo mismo y hemos juzgado mal? O hemos tenido prejuicios y solo juzgamos por las apariencias, por lo que vemos. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de ayudar a un hermano, a una hermana, a un joven, incluso a un niño, a buscar a Dios, a ayudarle en la solución espiritual, cuántas veces hemos venido, abierto la boca y los hemos cargado más? Nos ha pasado, creo yo, más de alguna vez. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr ese discernimiento espiritual? Gálatas 5, ¿se recuerdan? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Viviendo y andando en el Espíritu, mis hermanos, es como nosotros lograremos saber discernir, saber identificar. Pero ¿cuántas veces también hemos oído la frase, o quizás hasta le hemos dicho, primero Dios que no, pero decimos, es que no hay que ser espirituales. O, no, se la lleva muy espiritual, hermano. Y yo digo y me pregunto, ¿y si no buscamos ser espirituales, qué vamos a hacer? ¿Carnales? ¿Emocionales? Si no soy espiritual, si no busco vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, entonces, ¿cómo voy a hablar? Voy a hablar de acuerdo a mi carne, de acuerdo a mis emociones. ¿Cómo voy a pensar si no ando ni vivo conforme al Espíritu? Voy a pensar de acuerdo a mi carne y a mis emociones. ¿Cómo voy a actuar, cómo voy a hablar, cómo voy a pensar si no ando viviendo conforme al Espíritu? Voy a ser carnal y voy a ser emocional. Y la verdad, mis hermanos, la verdad de la verdad es que el problema no es ser espiritual. El problema es aparentar ser espiritual. ¿Cuántas veces nosotros venimos y nos ponemos corbata y saco y pensamos que esto ya es la espiritualidad? O estoy en un ministerio aquí arriba o allá, en cualquier ministerio, y eso es mi espiritualidad. El problema es que nosotros hemos transgiversado los conceptos. Hemos distorsionado mucho los conceptos. Ahora, cuando vemos a alguien que ha decidido y ha determinado vivir consagrado para Dios, buscando vivir para Él y en santidad, ahora nosotros a eso le decimos, eres un religioso. Sos un religioso. ¿Por qué? Porque está intentando apegarse a la ley de Dios, a su palabra y a vivir conforme su palabra. Porque está intentando consagrarse, vivir para Dios, porque viene acá a servir con todo su corazón. Le decimos, este es un religioso. Hemos confundido los conceptos. Religioso no es buscar ser santos, como Dios dice, ser santos, como nuestro Dios es santo. No, mis hermanos. Hemos confundido los conceptos. Dice Santiago 1:27 que la religión pura y sin mácula que le agrada a Dios, ¿cuál es? Ayudar en las tribulaciones a los huérfanos, a las viudas, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión que a Dios le agrada. Esa es la religión que Dios mira, que nos guardemos sin mancha del mundo. Pero el que trata de hacer esto lo tachamos como religioso. Nosotros tenemos una petición y Dios no la contesta, lo que hacemos es nos alejamos, nos apartamos, ya no queremos congregarnos ni buscar a Dios, nos enfocamos en otras áreas y en otras cosas. Y para hacerlo peor, vamos con los demás y les decimos, mira, deja de ser religioso, hacer tu casa, trabajar, hacer dinero, eso es lo importante. Qué peligroso, mis hermanos. Tener una falsa espiritualidad es vivir según la carne. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a no tener doblez de corazón. Si vivimos una falsa espiritualidad, quien va a gobernar nuestra vida va a ser el yo. Yo voy a estar en el trono de mi corazón, no el Señor. Ahora, si vivimos y andamos conforme al Espíritu, el Espíritu es entonces que va a gobernar nuestra vida. Si vivimos una falsa espiritualidad, produciremos las obras de la carne. Pero si andamos y vivimos
en el Espíritu, entonces el Espíritu de Dios producirá su fruto en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. El fruto del Espíritu. Eso se va a ver reflejado en nuestra vida cuando nosotros determinemos en decisión andar en el Espíritu. Si andamos en una falsa espiritualidad, mis hermanos, nuestro pago será muerte espiritual. Pero si nos ocupamos del Espíritu, entonces tendremos paz y vida, según Romanos 8:6. Si vivimos una falsa espiritualidad, solamente viviremos una religión vana. Pero si verdaderamente vivimos en el Espíritu, entonces tendremos una religión que agrada a Dios y tendremos una relación viva e íntima con nuestro Señor. Aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que viven según el Espíritu, ellos son los que van a tener discernimiento. Ellos son los que van a identificar a los hermanos, a una hermana, a un joven niño que está pasando por algo y sabrá darle solución a ese problema, a esa aflicción, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque andan y viven conforme al Espíritu. Así que cuando alguien esté triste, cuando alguien esté afligido, cuando alguien esté cargado, independientemente que sea la situación, cuando alguien carece de aliento, si nosotros caminamos en el Espíritu y no en la carne, entonces vamos a entender en gran medida lo que a esa persona le está pasando, le está ocurriendo, y vamos a saber y vamos a ser sabios y prudentes en nuestros consejos, en nuestras palabras. Así que Elí, el líder espiritual de Israel en ese tiempo, donde Ana llegó ahí, no tuvo discernimiento espiritual. La Biblia nos muestra que Elí fue un hombre que no supo gobernar bien su casa. Pero aún así Dios lo usó como sacerdote. Así que una de las cosas que aprendemos nosotros de esto, mis hermanos, es que Dios usa a personas imperfectas. Aquí estamos nosotros imperfectos. Solo Jesús, solo el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, solo Él no hizo pecado, mis hermanos. De entre todos los que hemos nacido en esta tierra, solo Jesús es perfecto. Solo Él no cometió pecado. Jesús vino a este mundo y por lo tanto, dice la Biblia que era 100% Dios, pero también era totalmente 100% hombre. Y nunca transgredió la ley de Dios. Él es eternamente perfecto. Jesús, mis hermanos. Pero cuando miramos a la humanidad, cuando nos miramos a nosotros, de verdad nos quedamos cortos y muy cortos a los estándares de Dios. Eso no significa, como les dije antes, que Dios no quiera usarnos. Él usa el vaso que se limpia, Él usa el vaso que se arrepiente, que confiesa su pecado, si ha pecado contra Dios. Y si somos humildes en reconocer, somos rápidos y prestos para arrepentirnos, el Señor nos perdona y nos levanta y hasta nos puede usar para su gloria. Dios estaba usando a Elí en ese momento, en ese tiempo, pero Elí pensó que Ana estaba ebria y borracha, y no era así. Ella estaba adorando a Dios. Versículo 15 dice, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino, ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esto quiere decir que Ana le dijo, no, Señor, estoy en una posición espiritual muy difícil, atribulada, estoy afligida. Pero Ana tomó todo su dolor, toda su aflicción, toda su tristeza y fue delante del Señor, como vemos, a adorarlo y a derramarse delante de Él. Su petición la fue a entregar y a derramar. Nos muestra una obediencia, ¿verdad? La de Ana. Siempre somos nosotros llamados a adorar a Dios. Independientemente si Él no nos ha contestado, debemos adorar a Dios, mostrar nuestra fe a pesar de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Ahora, ella habla y le dice, Señor, no estoy ebria, no estoy borracha. Al contrario, le dice, soy una mujer de espíritu difícil, luchando. Estoy afligido, no he bebido nada, pero he derramado mi alma. Y permítame decirle esto, mis hermanos. Derramar el alma es algo muy sabio. Vaciarse delante de Dios es algo muy sabio. Derramarlo ante Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe todo lo que estamos pasando. Él no lo podemos engañar, no lo podemos ocultar, nada. Él lo sabe todo. Pero Él quiere y está esperando ahí que nosotros lleguemos y nos derramemos delante de Él.
que le digamos honestamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, desahogarnos con Él. Ella le dice, he derramado mi alma. Versículo 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la malitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana no es así, Ana no es malvada, no es una mujer vil. Ana no está borracha. Ana es alguien sensible a las cosas de Dios. Ella quiere obedecer y apegarse y cumplir los propósitos de Dios, pero está sufriendo por ese hecho de ser estéril, de no poder tener un hijo. Ella está confesándose delante del Señor que ella no está feliz, ella no miente, dice la Biblia que estaba con amargura de alma. Ella no estaba feliz, estaba sufriendo, pero aún así buscó al Señor, le pidió al Señor, Señor ayúdame, aquí está esto, se derramó. Y cuando nosotros vamos así también, mis hermanos, en humildad, derramarnos delante del Señor, créanme que el Señor mira eso. Dice su palabra que Él entiende al humilde. Él nunca va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Usted, le aconsejo que derrame su alma delante del Señor y ya verá cómo Dios se mueve. Nos sorprenderemos cómo Dios se mueve. Puede ser que no sea el mismo día o el mismo semana o mes, puede tardar algo, pero ya verán ustedes mismos con sus ojos cómo Dios se mueve cuando usted y yo le entreguemos eso que llevamos en el corazón. Puede ser la situación, la aflicción, puede ser la petición. Peticiones de años, imagínense que llevamos pidiendo al Señor y Él ha guardado silencio. Hay un propósito para eso, Él tiene su voluntad. Versículo 17 dice, Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Elí le dice, vete en paz, y esa palabra paz es una palabra que la mayoría conocemos, es la palabra shalom. Ahora, este shalom, bíblicamente hablando, significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Elí le dice, ve en paz, que Dios te otorgue la petición que has hecho, porque la vio cómo ella se había derramado. Elí conoce que por la oración, por el derramamiento de alma de Ana, Elí sabe que Dios le va a contestar, que Dios le va a responder. Por eso le dice, vete en paz, shalom, que Dios te dé lo que estás pidiendo. Elí es un sacerdote, pero en este caso también le está profetizando a Ana que iba a tener una respuesta favorable delante de Dios. Veamos el versículo 18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjense bien lo que dijo Ana. Elí le dice, shalom, vete en paz, Dios te va a contestar. Ana le dice, amén, que así sea. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Dice que se fue la mujer por el camino y comió y no estuvo más triste. El hecho, mis hermanos, que la Biblia indica que ella se levantó y se fue a comer, basada en lo que Elí le dijo, significa que ella, Ana, ya había depositado ahí, ya había dejado ahí esa carga. Cuando se derramó, ella se despojó de esa carga, de esa petición, de ese anhelo que ella tenía, y la dejó ahí y dijo, Señor, he venido por años, he tenido esto, he sufrido por esto, pero ahora ya te lo entrego, descanso en ti. Ella dice que se levantó y se fue a comer. Miren, y dice ahí esa palabra importante, y no estuvo más triste. Así que se levantó, caminó, comió, y dice que su rostro cambió, su semblante cambió. Ya no estaba más triste. ¿Se recuerdan cómo llegó Ana antes? Llegó triste, en una posición espiritual difícil, acongojada, la magnitud de sus congojas eran grandes, afligida, pero ahora que derramó su alma y su corazón delante de Dios, ¿cómo estaba hoy? Ya no estaba más triste. Y vean, hay que notar, no estaba embarazada todavía Ana. No podemos decir, no, ¿y cómo no iba a estar feliz si ya estaba embarazada? No sabía ella. No estaba embarazada. Sin embargo, ella ya no estaba triste.
Ya Ana había dejado y depositado esa carga al Señor, confiando en los propósitos y voluntad del Señor. Porque cuando derramamos el alma, mis hermanos, Dios nos ayuda y nos levanta ese ánimo. Dios nos cambia nuestro semblante. Dios pone esa paz que solo Él puede dar. Y sobre todo nos trae descanso. Descansamos cuando dejamos esos anhelos, esas peticiones, cuando nuestra alma está abatida, cuando nuestra alma desea que conteste Dios esa petición. Al dejarla y depositarla, Dios nos va a dar paz y nos va a dar descanso. La respuesta va a llegar quizás después, pero primero va a llegar la paz, independientemente de la respuesta de Dios. Si usted y yo depositamos, derramamos delante de Dios nuestro corazón y dejamos ahí esa carga, esa petición, Señor, esta petición te la pongo en tus manos. Y si me dices que sí, gloria a Dios, estoy feliz y tengo paz. Si me dices que no, gloria a Dios, estoy feliz, tengo paz. Y si me dices espera, todavía no, pues el Señor que nos dé la gracia, porque va a ser un proceso donde nuestro carácter va a ser moldeado. Versículo 19 dice, y levantándose de mañana, ya el siguiente día, adoraron, dice, delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ok, el texto inicia y dice, levantándose de mañana. Esto, mis hermanos, nos muestra diligencia espiritual, nos muestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es el Señor o nuestras peticiones? Es el Señor. Dice que Ana muy de mañana se levantaron y se fueron ¿a qué? A adorar. Dice, adoraron delante de Jehová. Ahora imagínense cómo fue a adorar esta vez Ana. Primero llegó con sus congojas, con su alma un poco amargada. Y ahora llega a adorar con mucha fe. Ya no en ansiedad. Se levantan y dicen, regresan a su casa en paz, confiando ahora y descansando en el Señor. Dice que Ana ya no estuvo más triste. ¿Qué dice el final del versículo 19? Dice, Elcana se llegó a Ana su esposa y el Señor se acordó de ella. Ahora, es importante que veamos esto. Se acordó Jehová de Ana. No significa que Dios se había olvidado de Ana. O que Dios dijo, uy, me había olvidado de Ana, y ahorita te atiendo. No. Se acordó Jehová de Ana, significa actuar en el tiempo señalado. Actuar en el tiempo de Dios. Significa que Dios actuó en su tiempo. Y el tiempo de Dios, mis hermanos, es perfecto. Él no se equivoca. Él siempre sabe lo que hace. Versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Amén. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Dios es un Dios de tiempos. Dios siempre es puntual. Dice el versículo 20 que al periodo de días, es decir, al tiempo exacto de Dios, Ana concibió y dio luz a Samuel, porque Dios escucha, mis hermanos, cuando nos derramamos delante de Él. Eso significa el nombre de Samuel, ¿sabía usted? Dios escucha. Dios me ha escuchado. ¿Y quién fue Samuel? Conocemos quién fue Samuel, ¿verdad? Tremendo hombre de Dios. Así que vemos que aquí Dios dice, se acordó de esta mujer. Dios actúa en su tiempo, según su propósito y voluntad. Le dio su hijo a Ana. Así que ella fue a Dios y le pidió al hijo, Dios le dio a Samuel. Samuel fue la respuesta de Dios y Samuel fue uno de los profetas más usados en el liderazgo espiritual de su pueblo Israel. Así que Dios es fiel, mis hermanos. Él nos escucha. Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios, como su palabra dice, es nuestra ayuda presente en tiempos de angustia. Y Ana vivió eso. Así que de la misma manera, mis hermanos, mis hermanas, que Dios pudo traer cambios en la vida de Ana según su voluntad y sus propósitos, así también Dios puede traer cambios a su vida, a mi vida, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad.
Algunas aplicaciones finales. No esperemos, mis hermanos, que los demás llenen lo que solo Dios puede llenar. No derramemos nuestra alma en los oídos equivocados. Lo que nosotros derramamos y entregamos delante de Dios nos traerá descanso, nos traerá paz. Dios nos dará paz antes de su respuesta, independientemente cuál sea. Tendremos esa paz de Dios cuando nos derramamos delante de Él y le entregamos todas nuestras peticiones. Lo que nosotros pedimos a Dios y estamos dispuestos a entregarlos a Él, se va a convertir en un propósito eterno. Amén. Lo que pedimos a Dios y no estamos dispuestos a entregárselo, no es una petición, es una ambición. Ana llegó llorando, ¿se acuerdan? Ana llegó con amargura de corazón. Ana llegó humillada, menospreciada, pero derramó su alma delante de Dios y salió fortalecida. Salió en paz. Ana llegó preocupada y vacía, pero salió llena de esperanza. Salió llena de paz, de descanso. Lo mismo puede hacer Dios, mis hermanos, para su vida y para mi vida. Cuando estamos nosotros dispuestos a alinearnos a su orden. Eso significa, si estamos dispuestos a alinearnos a sus propósitos y hacer a un lado los nuestros personales. Eso pasa cuando estamos dispuestos a que nuestras peticiones ahora sean según sus propósitos. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Sí tiene peticiones usted, mi hermano, mi hermana? ¿Cuántos años ha tenido esa petición? ¿Cuántos años acercándose al Señor y decirle, Señor, mira esto acá? Puede ser la restauración de un hogar roto. Puede ser que un hijo rebelde se humille y venga al Señor. Puede ser papeles migratorios, arreglar su estatus. Pueden ser muchas cosas, muchas peticiones que no son malas. Pero Dios, mis hermanos, cuando usted piense o sienta que está lejos o que no le escucha, acuérdese de que Él no está lejos y que sí escucha. Acuérdese que Dios tiene un propósito por las peticiones que Él nos contesta, como tal y cual nosotros queremos. Pero acordémonos también que Dios tiene un propósito con las peticiones que no nos contesta. Jesús vino a esta tierra y le tocaba ya tomar de esa copa que el Padre ya le había dicho que tenía que pasar. Y Jesús se fue con sus discípulos a orar al Getsemaní. Jesús le dijo a unos discípulos, quédense acá, y se llevó a 3 de sus discípulos. ¿Se recuerdan? A Jacobo, a Juan y a Pedro. Precisamente ellos 3 fueron los únicos que dijeron anteriormente que estaban dispuestos a beber de la copa que el Señor Jesús iba a beber. Jacobo y Juan querían estar uno al lado de otro de Jesús y les dijo, no pueden beber la copa. Y ellos dijeron, sí, podemos. Pedro dijo, mi vida pondré por ti. Entonces a esos 3 se llevó al huerto del Getsemaní y les dijo, ok, vamos a ver si es cierto. Y los dejó orando ahí. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Pero el punto es, mis hermanos, que el Señor Jesús entró a ese lugar a derramar su corazón. ¿Delante de quién? ¿Del psicólogo? ¿Del vecino? ¿En las redes sociales? Delante de su Padre, mis hermanos. Y 3 veces le hizo una petición. 3 veces le dijo, Padre. Él dijo que su espíritu
lo que estaba pasando el Señor, mis hermanos. Tremendo. Y le dijo, Padre mío, si hay una manera de poder hacer tu plan que implique no pasar porque lo que Jesús sabía que iba a pasar, por favor, le rogó Jesús a su Padre, por favor, podemos cambiar esto. Pero el Señor Jesús también le dijo, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Ustedes creen que Dios ama a su Hijo Jesús? Qué pregunta, ¿no? Dice la palabra de Dios que toda la complacencia del Padre está solamente en su Hijo. Solo Él lo ha agradado a Él en todo. Lo ama a su Hijo. Pero ¿qué le respondió el Padre a su Hijo? A la petición que el Señor Jesús hizo. ¿Qué le dijo el Padre? No. Una vez le dijo, Señor, ¿hay una manera diferente? No. Volvió a orar, Señor, Padre, ¿hay una manera que podamos hacer esto diferente? No. La tercera vez fue y le dijo, no. Y el Padre ama a su Hijo Jesús, pero le dijo que no. ¿Por qué creen ustedes que el Padre le dijo no a la petición de su Hijo Jesús? Porque había un propósito mayor, eterno. ¿Cómo nosotros vamos a enojarnos o molestarnos si Dios no nos da una casa? O si no tenemos el carro que queremos. Si le dijo no a su hijo porque tenía un propósito mayor. Y el hijo obediente dijo, sí, de tu voluntad, no la mía. Así se hará entonces. ¿Y cuál es ese propósito, mis hermanos? El Señor obedeció, dio su vida, murió, pero resucitó con poder. Y el propósito era vencer el pecado. El único, el perfecto, el Cordero inmolado, perfecto. Venció al pecado, derrotó la muerte. Y sobre todo nos dio salvación y vida eterna. Ante ese no del Padre. Así que cuando el Padre nos diga no a nosotros, nosotros debemos de entender que es por un propósito mayor, que sobrepasa el mío personal, el suyo personal. Pongamos nuestras peticiones delante de Dios, rindámoslas a Él, tratemos de alinearnos a su orden y a su voluntad. Quizá algunas veces no vamos a entender, pero aún así obedezcamos y después vamos a entender. Y vamos a decir, por eso el Señor no me contestó como yo quería. Hay muchos niños que le piden a sus papás, papi, dame ese cuchillo afilado para jugar. Sí, hijo, aquí está. ¿Creen que el papá le va a dar un cuchillo afilado a su hijo? No, y el hijo se va a poner triste. ¿Por qué no me amas? Yo lo quiero. No, porque el padre sabe que eso le va a hacer daño. Lo va a cortar, lo va a herir. También el Padre sabe todas las cosas, mis hermanos. Así que la enseñanza de esta noche es, rindamos nuestras peticiones, todos nuestros anhelos, nuestros sueños, delante de Dios para que las peticiones de nosotros se alineen a los propósitos y voluntad de Dios. Y si nuestra alma está abatida, si nuestra alma está en congoja, vayamos y buscamos a aquel que estará con nosotros y nos va a dar la gracia para atravesar ese tiempo y nos va a hacer entender que todo era por un propósito eterno, por un propósito mayor. Amén. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Señor, tu amor y misericordia, Señor, son cada día. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas a través de la vida de Ana, que la petición que ella tenía por muchos años, dice ahí, sufriendo, siendo menospreciada, Señor, tú tenías el tiempo preparado para contestarle. Quizás ella sufría y decía, ¿por qué no me escuchas? Pero tú, Señor, tenías un propósito mayor. Señor, tú tenías a Samuel ya preparado para que te sirviera en el área espiritual de tu pueblo, Señor. No era la hora porque Elí todavía estaba con sus hijos. Y cuando ellos ya iban a salir, tú mandaste a Samuel. Tú eres perfecto en lo que haces. Nunca te equivocas, Señor. Señor, te pedimos perdón por las veces que nos hemos desesperado, por las veces que nuestra fe ha flaqueado, por las veces que hemos dejado de buscarte, porque no hemos recibido la respuesta a nuestra petición como nosotros queremos.
Yo te pido que me ayudes a mí y a mis hermanos a que rindamos nuestras peticiones. Que ahora entendamos que nuestras peticiones ahora tienen un propósito mayor. No solo pedir por pedir, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, para tener esa paz que solo tú puedes dar, para tener, Señor, ese descanso en ti y confiar y esperar en ti, en que tu respuesta, Señor, es la perfecta. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si ponemos en práctica su palabra y derramamos nuestra alma delante del Señor en clamor y en adoración? Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios una vez más, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios, porque te abates, alma mía, y te turbas. Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se engrandece, de nada temeré. Cada día mandas, cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Sí, mi Dios, habrá alabanza en nuestro corazón y en nuestra boca para ti. En todo tiempo, digámosle como el ciervo, brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios una vez más, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios, porque te abates,
misericordia está con nosotros. Gracias, mi Dios, por enseñarnos cómo presentar delante de ti nuestras peticiones, cómo traer delante de ti nuestro clamor, mi Dios. Enséñanos y ayúdanos a derramar nuestra alma delante de tu presencia, mi Dios, con corazón sincero, Señor, expresarte nuestra preocupación, Señor, nuestras peticiones, y esperar en ti, mi Dios. Esperar, Señor, en tu misericordia. Sabemos que tú tienes propósitos eternos con cada uno de nosotros. Y queremos, mi Dios, alegrarnos en ti. Alegrarnos en esos sí, en esos no, en esa espera, Señor. En todo tiempo, mi Dios, queremos aprender a exaltar tu nombre. Gracias te damos por esta enseñanza de tu palabra, Señor. Queremos vivirla, queremos aplicarla, mi Dios. Ayúdanos a cada uno a retenerla en nuestro corazón y poderla practicar en ese lugar secreto, Señor. Cuando estemos en intimidad contigo, Señor, hacerlo de la manera que tú nos enseñas en tu palabra y así ver tu bendición y experimentar tu gozo. Guárdanos esta noche, ayúdanos, Señor, a cada uno, que podamos, Señor, llegar con todo bien hasta nuestros hogares y, si es tu voluntad, estar aquí la próxima reunión para seguir aprendiendo y conociendo de ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia, que seamos bendecidos por Él siempre.